Bien. En el encuentro anterior habíamos hablado de planificación, ¿se acuerdan? Como elementos de la gestión universitaria. Hoy vamos a abordar estructura organizacional y evaluación, lo que entendemos para las universidades, lo que es una estructura ideal. Las universidades, por definición, creo que en algún momento me deben haber escuchado decir que es una burocracia profesional, no sé si lo he dicho aquí. Bueno, hoy vamos a ver de dónde viene ese término y qué es lo que significa una burocracia profesional. Y evaluación, vamos a ver el texto de Toribio, que simplemente expresa o describe cuáles son los parámetros que la Comisión Nacional de Evaluación tiene, que es la CONEAU, y que es la que nos evalúa como institución a nosotros. Entonces vamos a comenzar. Esto es únicamente para refrescarles un poquito el concepto, ¿se acuerdan de este concepto? De lo que es una estructura organizacional. ¿Se acuerdan o no se acuerdan qué es una estructura organizacional? Yo estoy tratando de sacarlos de aquí a ustedes porque me obstaculizan la lectura. A ver, en el chat, aparentemente han puesto algo. Es el conjunto de relaciones entre las actividades de una organización. Conjunto de relaciones entre las actividades. Buenas tardes, Sí, seguimos saludando. Bueno, no han puesto nada de estructura organizacional. Este material está ahí está la fuente, gestión de las instituciones universitarias, el material de uso pedagógico de la SPU. Cuando hablo de estructura organizacional, ¿qué es inmediatamente lo que me debería representar? O sea, ¿qué es lo primero que me tendría que venir a la cabeza? ¿Qué les parece? Marcelo haya dicho El conjunto, decía que era el conjunto de relaciones de las actividades. Conjunto de relaciones de las actividades. A mí me viene Sí, el organigrama. actividades es lo debería venir a la cabeza, Lola. Sí. Un organigrama. El organigrama también me debería venir a la cabeza. ¿Cómo está compuesta? La estructura, cuando dices estructura, ¿cómo está compuesta? ¿Cómo? El plan estratégico creo que nos podría... ¿Cómo está compuesta? El plan estratégico. Sí. En el plan estratégico no voy a encontrar la estructura de la organización, por una razón muy simple. La planificación es una etapa que está anterior al diseño organizacional y que de alguna manera me determina a través de los conceptos claves qué quiero como organización, qué quiero como institución. Por eso ahí aparece visión, lo del encuentro anterior, que quiero como institución en relación a conceptos que son claves, insisto. Ahí me aparece la visión, me aparece la misión, me aparecen los objetivos estratégicos, me aparecen las líneas de acción estratégica, tal como la tenemos planteado, ¿no? En nuestra institución, y me van a aparecer también lo operativo, que para nuestro caso es el plan, es el POA, es el plan operativo anual. ¿Sí? Ese es el que operativiza la estrategia, ese es el que baja la estrategia concretamente. El diseño organizacional es la etapa posterior. ¿Por qué razón? Porque cuando yo tengo que llevar a cabo ese plan operativo, necesito hacer actividades, necesito realizar tareas, necesito organizar el trabajo, necesito asignar recursos. De eso se trata la estructura organizacional. La estructura organizacional va a responder entonces a la mejor manera de cómo organizo el trabajo para cumplir con esos objetivos. ¿Se entiende? ¿Y tiene que ver con la planificación? ¿Cómo? Tiene que ver con la planificación. Seguro, porque yo con la etapa de la planificación. Seguro, no con las etapas de la planificación. Vos después diseñas la organización de tal manera que puedas cumplir con todo lo que has planificado. ¿Sí? Sería entonces con la distribución de las actividades.
por supuesto, si bien es cierto, la planificación te determina aquellas áreas que van a ser claves, ¿sí? ¿Y qué es un área clave? Si mi estrategia está, por ejemplo, en incrementar la matrícula, ¿cuáles van a ser mis áreas claves? Lo académico, que tiene que ver con todo el dictado de grado y pregrado, ¿sí? Y en lo administrativo, todo lo que tiene que ver con coordinaciones de carrera y departamento alumno. O sea, esas áreas son las que voy a fortalecer. ¿Pero por qué? Porque mi estrategia que le he diseñado en el plan estratégico, me pongo como objetivo incrementar el número de matriculados. ¿Se entiende esto? Entonces, hay una correlación entre lo que es la planificación y cómo diseño mi institución. ¿Sí? Obeide es un ex secretario de administración de la Universidad Nacional de Córdoba. Él es el que ha participado en este módulo, por lo menos en la escritura. La verdad que yo no lo he hecho, así que no puedo decir si estaba o no, pero él dice esto: todo diseño o rediseño organizacional no constituye un fin en sí mismo. Fíjense, uno cree, y esto es una concepción que está muy internalizada en las instituciones, que si tengo un organigrama yo ya estoy organizada. Ya he formalizado, yo ya sé, y no es lo que él dice, no es un fin en sí mismo. En realidad, el organigrama es una gráfica de ese diseño organizacional. En realidad, el organigrama es una herramienta con el cual yo reflejo cómo se trabaja en la institución. Pero ese reflejo, insisto, tiene una correlación con todos los elementos que aparecen en la planificación estratégica. ¿Sí? Y ahí es lo que dice a continuación. Debe ser concebido como un medio para construir, fíjense lo que dice aquí, para construir la viabilidad de los objetivos. Esto es lo que me interesa. Si no tengo esa perspectiva para diseñar la estructura de la institución, entonces sí lo convierto en un fin mismo, porque muestro lo que es como estructura, que ha quedado bonita, entonces ya quedó tan bien redactada que merece ser aprobada. Pero en realidad no se constituye dentro de la institución en una herramienta que a mí me va a posibilitar cumplir con mis objetivos. ¿Sí? Entonces, esta es la perspectiva que yo tengo que tener en cuenta cuando estructuro la organización. En toda institución universitaria, sigue diciendo el mismo Beide, es como que coexisten estas tres dimensiones. Hay una dimensión de gobierno, una académica y una administrativa. ¿Sí? Bueno, la del gobierno, ¿cuál puede ser? ¿O cuál sería? La asamblea universitaria, que es el mayor Correcto. órgano de gobierno. Un ejemplo. Y después asamblea y consejo superior, que le sigue, según Bien. el estatuto. Y en la facultad de los consejos directivos. Correcto. Tal cual. ¿Y la dimensión académica? Las secretarías Y académicas. secretarías facultades. académicas, Las facultades. las facultades, las escuelas, los institutos. Ajá. Y ahí me están hablando como de espacios físicos. Pero la dimensión académica tiene que ver con acuérdense que ustedes están diseñando actividades y tareas. Y esas actividades y tareas en la dimensión académica, ¿con qué función va a tener que ver? La La docencia docencia ¿Qué más? y la investigación. y ¿Qué más? Y la extensión. Y la extensión. Con las Las tres. funciones sustantivas. Exactamente, con las Tal cual. tres funciones. Funciones sustantivas. Se llama dimensión, o él la denomina dimensión académica, pero en realidad aquí es donde se cumplen las tres, o sea, las funciones sustantivas de la institución. Y la administrativa tiene que ver con todo lo que es apoyo, no únicamente lo administrativo.
las bibliotecas, los sistemas informáticos, el comedor universitario, los servicios para los estudiantes, todo lo demás está en esta dimensión administrativa, ¿sí? Bien. Pero para entender un poco más, esto de las dimensiones es como que lo hacemos, digamos, mención, porque el concepto de las instituciones universitarias, por definición, son burocracias profesionales. El concepto de burocracia profesional viene de un autor que se llama Mintzberg. Mintzberg concibe así a la estructura organizacional. En este nivel operativo, ¿se alcanza a ver? Sí. Bien. Sí. Aquí abajo tengo un nivel operativo, tengo una línea de mandos medios, si me van siguiendo, y tengo lo que él llama cumbre estratégica, que serían los órganos de gobierno, en el caso de nuestra universidad. Esta es la dimensión de gobierno, esta es la dimensión académica, y estas que integran el staff de apoyo y la tecnoestructura llamada por Mintzberg vendría a ser la dimensión administrativa. Pero vamos a ver cada uno de los conceptos. Esto que Mintzberg llama cumbre estratégica son los que administran, son los que toman decisiones. Ahora, él concibe la estructura desde una perspectiva de descentralización. ¿Esto qué quiere decir? Que todos toman decisiones, ¿sí? Y ya van a ver por qué. Los que están aquí abajo, los niveles operativos, son los que tienen la tarea de producir el servicio, de producir, o sea, de manufacturar, en el caso de que sea una manufacturera, o de brindar el servicio. Son los que están en línea o en contacto directo con quienes consumen el servicio o el usuario de ese servicio. En nuestro caso sería más un usuario, recuerden, que el cliente. Entonces, son los que están en contacto directo con quienes usan ese servicio, ¿sí? Aquí, como tecnoestructura, ¿qué es lo que él considera? Él dice que hay actividades, sobre todo aquellas que llamadas de apoyo, que tienden a ser estandarizadas. Cuanto más estandarizadas están, hay menos nivel de supervisión porque comienzan a ser como actividades autogestionadas. O sea, si están estandarizadas, esto es como, bueno, la mayoría de ustedes usa sistema, ¿no es cierto? El CONDOC al menos lo conocen todos. Sí. ¿Qué sería estandarizar una actividad en el CONDOC? Que ya tenga los pasos Exactamente, fijados. que yo si antes tenía una persona que colocaba el número, hacía el registro manual y después controlaba ese número, hoy el mismo sistema me lo asigna, me lo registra y lo controla, ¿sí? Entonces, esa persona está dedicada a otra cosa o a lo mismo, pero con menor cantidad de tiempo, porque es la que se va a encargar al final del día, por ejemplo, a ver qué expedientes han entrado, qué expedientes han salido, qué tiempo de permanencia pueden tener, cosa que antes no lo podía hacer por la actividad manual que había. Entonces, ese grupo de personas que piensan en esa estandarización o que son responsables de la estandarización, por ejemplo, un área de informática, son las que él denomina tecnoestructura, ¿sí? Ahora, también dice que hay servicios que se proveen y que de manera indirecta apoyan, nosotros tenemos por ahí de manera muy directa, pero apoyan a todo lo que es el núcleo operativo. Ya van a ver en la institución Obeide cómo distingue a todos estos grupos. En este caso, ¿qué sería? Por ejemplo, el alquiler de una
de una el servicio de fotocopiadora, en el caso nuestro que se alquila, las bibliotecas, porque las bibliotecas son servicios directos a toda la comunidad, ¿sí? Entonces, ese conjunto de servicios, Mintzberg lo denomina staff de apoyo. Y no es staff porque asesoran, sino porque prestan un servicio que apoya toda la actividad de estos niveles, más que nada de los niveles operativos. Mintzberg presta mucha atención a estos niveles operativos. Y él dice que los niveles medios existen cuando las empresas logran un tamaño por el cual presenta la necesidad de que existan, si no, no deberían existir. ¿Sí? Esto es una burocracia profesional según Mintzberg. El libro de Mintzberg está como PDF en internet. Si quieren mirarlo, lo leen. La verdad que yo no les estoy dando como material de lectura porque Mintzberg es inmensamente aburrido y para decir una palabra arma toda una historia. Creo que hasta Alicia en el País de la Maravilla la nombra, entonces es denso para leerlo. Por eso no le estoy dejando como lectura. Me parece que la lectura del material de la SPU está muy claro en lo que es este concepto y les va a servir, o sea, es suficiente con eso. ¿Sí? Fíjense en lo que él llama burocracia profesional. Esto es para él cualquier estructura. Pero él dice que todas las empresas, industrias e instituciones tienen 5 tipos de estructuras que les puede encajar. Digo encajar porque él no admite otras estructuras más que esas 5. ¿Sí? Una de ellas es la burocracia profesional. Fíjense en los elementos siguen siendo los mismos, pero fíjense cómo aparecen, con qué grado de importancia aparecen. Los niveles operativos son los que más presencia tienen. ¿Sí? Hay una línea muy fina hacia los niveles altos, o sea, hacia este grupo, ¿se acuerdan? Hacia esta cumbre estratégica que él define. Hay una línea muy fina. ¿Esto qué quiere decir? Esto no es casual. Él piensa que estos niveles operativos, por ser profesionalizados, tienen muchísima presencia y no necesitan ningún intermediario para llegar a esta cumbre estratégica. Es más, son parte de esa cumbre estratégica. ¿Sí? Y ahora van a ver por qué. Fíjense lo que dice Obeid, esto es sacado del módulo. Personal altamente capacitado que requiere gran autonomía en la planificación, organización y ejecución de su trabajo, que solo admite como legítimo el control de sus pares, y cuya lealtad suele ser mayor para la comunidad científica de su disciplina o las reglas de su profesión que para la institución misma. Fíjese hasta dónde Obeide se anima digo se anima porque en realidad todo lo que dice es cierto. ¿Quiénes son los que están en el nivel operativo dentro de una institución universitaria? Todo el cuerpo académico, ¿sí? Esa dimensión académica que Obeide marca está aquí. Ahí es donde se cumplen las funciones sustantivas, digamos. ¿Sí? Entonces, tienen dice, mayor lealtad con la comunidad científica de su disciplina que para la institución misma. Yo hace un rato les decía, son incluso parte de la gestión siempre me olvido cómo lo llama, cumbre estratégica. ¿Por qué? Porque las instituciones universitarias toman decisiones de manera colegiada
Y la comunidad esta educativa, esta dimensión académica, tiene participación en todos los órganos colegiados. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Fíjense en la tecnocracia. Dice, la institución tiende a un modelo burocrático clásico con jerarquías piramidales y procesos en gran parte rutinizados, susceptibles de altos niveles de formalización. Aquí se concibe desde el concepto de burocracia. La burocracia conceptualmente tiene como referencia que todos los procedimientos están reglamentados y por ende están formalizados y por ende siempre hay una norma que los respalda. Entonces, por eso habla de altos niveles de formación y por eso habla de procesos con, en gran parte, porque no en todos, rutinizados. ¿Sí? Ahora, estas son estructuras que pueden ir de manera paralela, por eso fíjense que la única que sigue de alguna manera una línea jerárquica es esta, pero las otras estructuras entran de manera paralela. ¿Sí? Y de hecho es así. Si ustedes piensan en las instituciones universitarias, de hecho es así. No es que vamos a identificar, fíjense que ni siquiera Mintzberg identifica cargos o categorías dentro de esta estructura, no, él de una manera amorfa, casi amorfa, porque si tiene un poco de forma, dice, estas son las dimensiones que están presentes e incluso él en su libro pone como ejemplo una institución universitaria. Y después están los staff. ¿Y qué dice Obeide de esos staff? Dice, la única parte que está completamente elaborada es el staff de apoyo, pero está muy centrado en atender las actividades del núcleo de operación. ¿Qué está diciendo él? Que estos dos sirven, tanto la tecnoestructura como el staff, sirven de apoyo a todo lo que vamos a entender como núcleo de operación o dimensión académica que Obeide resalta. Y vamos a ver ya dentro de la universidad. También está dentro del apunte, ¿no? Así que es mejor que escuchemos más que tomar referencias, más que tomar apuntes para que logremos entender cuál es el sentido de esto. A partir de aquí, si entiendo a la universidad desde esta perspectiva, después tomo el criterio que sea para poder armar o para poder diseñar su estructura. Esta dimensión académica, fíjense que dice, contrata especialistas debidamente preparados para el núcleo de operaciones, recuerden que es la dimensión académica, y luego les concede un control considerable sobre su propio trabajo. ¿Sí? Muchas de las normas de la burocracia profesional se originan fuera de su propia estructura, en asociaciones libres a que pertenecen sus profesionales junto con sus colegas de otras instituciones. A ver, básicamente, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué ejemplo podemos dar con respecto a esto? Y la libertad de cátedra. Nadie le puede decir a ningún docente qué hacer en el aula, porque en el aula la autoridad es el docente. ¿Sí? Por eso está hablando, les concede un control considerable sobre su propio trabajo. ¿Se entiende esto? En lo que es, ¿alguna pregunta? No sé si alguien ha querido hablar. No, no hay preguntas. Bien. No hay como un micrófono que está prendido y suena, hace como ruido. Hace como ruido. Ese, ¿saben quién es? Ramírez, que ya lo muteo. En lo que es
aquí el nivel alto, la parte estratégica, fíjense lo que dice. El sistema de gobierno de las universidades está constituido por autoridades democráticamente elegidas. Todos los órganos colegiados, todas las autoridades de la universidad, llámese rectorado y unidades académicas, están democráticamente elegidas, ¿sí? Tanto de carácter unipersonal como órganos colegiados, en lo que se encuentran representados los diferentes claustros. Todos los claustros tienen representación. Por eso esta línea es tan fina, porque en realidad no hay una dependencia lineal. Piensen ustedes en los cuerpos académicos. Si bien es cierto, están nucleados en coordinaciones de carrera, en departamentos, siempre quienes, excepto las coordinaciones de carrera para algunas universidades, para algunas facultades, pero las direcciones de escuelas, por ejemplo, en otras facultades que adoptan esa estructura, siempre son elegidos por los pares. En el caso de los departamentos, por ejemplo, siempre son elegidos por los pares, ¿sí? Entonces, esa concepción que de lo que Obeide denomina dimensión académica, lo mismo pasa en los ámbitos de investigación, ¿eh? Existen los consejos de investigación en donde la representación que tienen ante los consejos de investigación, por ejemplo, es elección de sus pares investigadores, ¿sí? Entonces, hace un rato cuando decíamos esto de por qué los mandos medios están tan achicaditos, es justamente por esto, porque no solamente pertenecen a una dimensión académica, lo mismo pasa con la dimensión administrativa, ¿eh? También tienen representación en todos los órganos colegiados, ¿sí? Llámese claustro de no docentes. Entonces, siempre van a estar perteneciendo a los sistemas de gobierno. Por ende, van a estar en los núcleos de decisión. Aún cuando se establezcan, por lo menos en lo que es la parte administrativa, aún cuando se establezcan categorías y líneas funcionales y líneas de dependencia, porque de hecho existen, ¿sí? Lo que aquí trata de explicar Mintzberg en realidad es la concepción como institución que tenemos que manejar. Fíjense lo que aparece en staff. Dice, las universidades disponen de imprentas, bibliotecas, archivos que funcionan como soporte de la actividad de la dimensión académica. ¿Sí? Conformada, y ahí aclara cuál es esa dimensión académica que venimos hablando. Y fíjense lo que es el staff. En el plano administrativo se realizan, estos son ejemplos que él pone, tareas de planificación, presupuestos, recursos materiales, financieros y humanos, control, que funcionan como soporte y complemento de la dimensión académica. Digo, ¿por qué son ejemplos? Porque hay otras dimensiones que tienen que ver con lo administrativo que también formarían parte de ese staff. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? No he visto nada del chat, pero si hay preguntas me dicen. A este sí lo tienen que leer, bueno, al otro también, ¿no? Pero Toribio habla de, este es otro texto de lecturas obligatorias, ¿no? Por favor, lean, y no lo lean completo tampoco, lean las partes que están referenciadas en cada uno de los encuentros que tenemos. Toribio tiene más o menos 10 hojas de ejemplos de universidades argentinas, si les interesa lo leen, pero ¿qué es lo que dice con respecto a este tema? Fíjense lo que dice, las actividades básicas de las universidades, docencia e investigación, se dividen y vinculan por especialidad. O sea, él está empezando a dar cuál sería el criterio por el cual yo podría armar una estructura. Ahora, de hecho, la nuestra no es por especialidad, tiene una estructura por facultad, que ahí sí están las disciplinas, que están agrupadas por disciplinas,
Pero si revisamos la resolución 300, van a ver que el criterio que se adopta es el funcional, ¿sí? Que agrupa actividades afines. Pero en lo que es la dimensión académica, esta es la concepción. Los departamentos, por ejemplo, en las unidades académicas, los departamentos que agrupan docentes tienen esta concepción. Se integran alrededor de conocimientos especializados. A ver, y hay algunas universidades que no tienen la estructura de facultad como tenemos nosotras. La Universidad de General Sarmiento, por ejemplo, tiene una estructura departamental. La nuestra en sus inicios, si hacen un recorrido por la historia, también tenía una estructura departamental. ¿Sí? Estas unidades, dice, se hallan débilmente acopladas entre sí. ¿Por qué dice débilmente acoplada? Porque en realidad es como que no, las unidades académicas únicamente miran lo que es su disciplina y poco interés tienen en mirar la otra. Antes creo que estaba más profundizado el tema, hoy creo que se trabaja de manera más articulada porque incluso los proyectos exigen de alguna manera que se trabaje así, de manera articulada, o sea, no únicamente, a ver, si uno entra en los proyectos de vinculación y transferencia, van a ver que necesitan por lo menos de 2 o 3 facultades, o sea, 2 o 3 miradas que lo hagan. Lo que se hace todos los años en octubre de cada año, que es el rally de innovación, se lo hace entre las 5 facultades. En todas las facultades. Sí. Entonces, cada vez se tiende más a esa articulación más que en miradas que son separadas entre sí. La estructura burocracia profesional es un tipo de organización en que tienen primacía los académicos, dice. Por eso, cuando Mintzberg conceptualiza, no es que Mintzberg toma la universidad y las conceptualiza, no, es exactamente al revés. Él trabaja en conceptualizaciones primero en esos 5 tipos de estructuras y después comienza a ver y analizar cómo funcionan en las diferentes organizaciones. Y llega a la conclusión de que esta burocracia profesional es la que mejor le encaja, porque insisto, él en contra de todo de lo que dice otra línea de pensamiento, que en realidad no hay estructuras ideales, sino que dependen de la estrategia, el tamaño y la institución, incluso contexto cultural de cada una de las instituciones, para él siempre van a estar dentro de alguna de estas 5. Entonces hay que tomarlo con pinza también a Mintzberg, ¿sí? Y adoptar, sí, el concepto de burocracia profesional que en realidad todos los que escriben sobre gestión universitaria, incluido Beide, hablan de que es una burocracia profesional. Puede, por presentar diferentes matices, este tipo de estructura puede ser colegiada, política, anárquica o racional analítica. En nuestro caso es colegiada. Las decisiones las toman los académicos por consenso, tienen carácter colegiado, el poder es descentralizado y la coordinación se produce por normas compartidas cuyo fundamento es de tipo institucional. Mari, surge ahí una pregunta en el chat de Ceci Santillán. ¿Qué dice? Tengo una duda. El ¿Cuál? PEI habla de la vinculación y transferencia como función sustantiva nueva, que se agrega a la docencia, investigación y extensión. ¿Es así? No. No son nuevas. No, siempre se habla de docencia, investigación, extensión y transferencia. Siempre se habla desde esa como las funciones sustantivas. Lo que pasa es que cuando hablamos de transferencia, también hablamos de vinculación, pero es más para definir el alcance de una área que una función sustantiva. Es más, las universidades lo definen en sus estatutos, pero quien define todo eso es la Ley de Educación Superior. Ahí habría que hacer una revisación.
A lo mejor en la próxima modificación de la ley podamos encontrarnos con otro tipo de conceptos, o sea, amplían las funciones sustantivas, pero por lo menos hasta hoy son esas. ¿Está, Ceci? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Aclarado. Bueno. Hasta aquí estamos. Ay, ya me dio lo último, yo ya me quiero ir. Hasta aquí estamos con Toribio. Sí. Bien. ¿Qué nos interesa aparte de conceptualmente todo esto y de entenderla y concebirla a la organización? Es analizarla, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas tenemos para analizar la estructura organizacional? Dos, una contenida en la otra. El organigrama es una de las herramientas, pero el organigrama es un gráfico con el cual yo dibujo cómo se trabaja en la institución. ¿Sí? Y el organigrama siempre es parte de una herramienta que lo contiene, que es un manual de funciones. ¿Estamos? El manual de funciones es un manual que en algunos casos lo llaman manual de organización porque además contiene todos los elementos de la planificación, pero cuando no contiene los elementos de la planificación se queda en un manual de funciones en donde es parte el organigrama y cada uno de los puestos descritos de manera detallada. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el nombre del puesto? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué responsabilidades tiene? ¿De quién depende? ¿Quién depende de ese puesto? Y además, en algunos casos, indica el perfil que se necesita, que se requiere para ese puesto. Digo en algunos casos porque toda esta información siempre es decisión de lo que la institución prefiere. No hay un modelo cerrado, y aquí la experta es la profesora Taboada, pero no hay un modelo cerrado para describir los puestos de trabajo. ¿Qué no? ¿A qué dos modos, profesora Taboada? Así es. Bien. Temor de mutear. ¿Qué voy a encontrar en un organigrama? Siempre voy a encontrar esto. Niveles perfectamente detallados, perfectamente identificados. ¿Sí? No voy a encontrar, por ejemplo, a estito que esté aquí en el medio, porque en realidad es un poquito más que este, pero menos que este. No, no voy a encontrarlo. ¿Sí? Siempre voy a encontrar niveles perfectamente identificados. ¿Sí? Y aquí cuando uno se pone a estructurar, muchas veces piensa más en la persona que en el puesto. Bueno, hay que pensar en el puesto. Uno describe cómo se trabaja dentro de la institución. No describe a las personas que trabajan. ¿Estamos? Entonces, ¿qué más voy a encontrar? Todos estos que se llaman entagramas, ¿era, Marcela? ¿Cómo se llamaban los cuadraditos? Entagramas. Todos estos no son cuadraditos, son rectángulos. Estos rectángulos, que se llaman entagramas, siempre representan a un área, a un departamento, a un sector, ¿sí? No es la representación de una persona. Este también es un error muy común en las estructuras. Por eso nos aparecen por ahí estructuras que tienen 18 niveles y 150 rectángulos, porque cada una de las personas estima que tiene que tener su rectángulo. Y no es así. El rectángulo siempre representa un área de trabajo, ¿sí? Que bueno, que esa área de trabajo seas vos solo y bueno, es otra cosa que suele pasar. A ver, si la queremos representar a la biblioteca, ya lo estoy viendo a Carolina, si la queremos representar a la biblioteca en medicina, y bueno, sí, ella es la que trabaja en la biblioteca, pero no es que
No es que le vamos a hacer el rectangulito para ella, no. Lo que representa es la biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Se entiende? Entonces, vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar estas líneas llenas que representan líneas de autoridad. Esta es la dependencia. O sea, aquí el anaranjado tiene autoridad sobre los amarillos. Los amarillos tienen autoridad sobre los azules. Y si lo leo al revés, el azul depende del amarillo y el amarillo depende del anaranjado. En organizaciones muy burocráticas, si este azul pretende hablar con el anaranjado, tiene que pasar primero por el amarillo. En la burocracia profesional que plantea Mintzberg, si bien es cierto, esto se plantea, él habla de descentralización. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad fluye y la decisión en todos los niveles. Es decir, no es necesariamente si el azul quiere tomar una decisión, tiene que consultarle al amarillo, porque de hecho podría consultarle al anaranjado. ¿Sí? Si no está facultado para tomar esa decisión. Pero si hablamos de descentralización, este azul debería tener la facultad para tomar. ¿Estamos? La norma que contiene todo esto es una norma IRAM que me permite a mí dibujar, o sea, me da las técnicas para dibujar los organigramas, que es la 34504, que yo la tengo por acá, que si quieres se las muestro. ¿Ahí la están viendo? No. Mari, alguien ha pedido la palabra, no sé. A ver. No, yo lo que quería, María, Carolina. Sí. Quería, lo que estabas explicando vos recién de los diferentes sectores, que a su vez, y de la comunicación entre ellos, lo que quería consultar, a ver si entiendo bien, que a su vez todos se retroalimentan. ¿Y cuál es la No sé si estoy errada en esa... No sé si estoy errada en esa concepción, que si bien existen esas estructuras y el nivel de comunicación, entre ellos hay como, entre esas estructuras también hay una retroalimentación. A ver si te he entendido bien. Justo tomo un mate y me entró cruzado. Cuando vos hablas de retroalimentación, lo que quiere decir es que en la comunicación que la información fluye de tal manera que todos están comunicados. Eso es, sí. Que no hay un verticalismo. Exacto. Sino que fluye de arriba, fluye de abajo para arriba, entre pares de manera horizontal. Eso es. Eso es lo que me dices de retroalimentación. Sí. Bien. Porque esa es la concepción sobre la que se basa el concepto de descentralización. Muy difícilmente puede haber un poder de delegación si no hay información y los procesos de comunicación sean fluidos. Si no, no se puede. Claro. Sí, hay un detalle, ¿no? Sí. Las estructuras son encarnadas por los actores y los miembros de la organización. Y vos podrán estar definidos los canales de manera formal y garantizar, pero no nos olvidemos que en esos rectangulitos está María, Pedro, ¿bien? O sea, se hacen carne en los actores que forman la organización. Y muchas veces las relaciones humanas que se construyen por ahí entran en colisión o en tensión con esa estructura tan hermosamente diseñada. Pero eso ya lo vamos a ver cuando entremos en la unidad 2, específicamente en la dinámica de las relaciones humanas en estas estructuras. Eso nomás, perdón. Bueno, les estaba por compartir la norma, ¿no? La norma IRAM. Esta es la norma IRAM, también la van a encontrar en la red.
Y establece básicamente cómo dibujar. Son técnicas. ¿Ves? ¿Qué es un organigrama? ¿Qué es un entagrama? Las líneas de dependencia jerárquica, incluso habla de líneas de dependencia funcional. Eso también, el hecho de dibujar o no todas las autoridades, porque hay 3 tipos de autoridades, entonces eso es medio relativo, eso depende de quién lo esté haciendo. Ahí está el concepto de entagrama, las posibilidades que puedo tener para dibujar. Nosotras por ahí siempre conocemos el que dice el cargo, pero incluso puede estar el número de personas que dependen del cargo, número de cuentas presupuestarias o centro de costo, el código del cargo. Eso depende de la información que quiera mostrar. Esto es una regla. Los organigramas siempre van de arriba para abajo. Nunca se usa flecha. Lo único que está queriendo mostrar esto es que va a haber, que hay una línea, digamos, una distribución de cargos que va siempre de arriba hacia abajo, aunque no sea la única manera de dibujar, porque esta es una representación vertical. También se admiten las representaciones horizontales, ¿sí? Estas son diferentes maneras de dibujar las dependencias. Cuando me falta espacio puedo optar por esto, ¿sí? En las dependencias que son horizontales, yo lo voy a encontrar a este que es jefe, lo voy a encontrar aquí en este costadito. Y Gisela, una pregunta. Si el organigrama está en relación con las categorías del convenio colectivo de trabajo. Debería, a ver, la universidad tiene en la resolución 300, tiene el organigrama de gestión, que no es el mismo del diseño del no docente, de toda la cuestión administrativa. Si ustedes ven y revisan el 300, la resolución 300, van a ver que aparece en una estructura en general hasta el nivel de secretaría. Pero el diseño administrativo de lo que corresponde, de lo que para mí sería la tecnocracia, sí, los tecnócratas, la tecnoestructura no está dentro de lo que es la resolución. Sería saludable que sí, se haga un diseño en relación a categorías, porque ahí verían cómo están distribuidas de acuerdo a cargos y funciones. Pero hoy la universidad no tiene ese diseño en función de categorías. Quien lo tenía en algún momento era la Facultad de Humanidades, que no sé si la conservará, pero en algún momento se hizo el organigrama teniendo en cuenta las categorías del convenio colectivo de trabajo. Sí, Mari, si tiene la Facultad de Humanidades el organigrama. Bien, y están con las categorías. Sí. Bien, entonces lo sigue teniendo. Facultad de Humanidades lo tiene aprobado de consejo directivo, que seguramente es otra de las características de las estructuras. A ver, las estructuras uno no las aprueba para que funcionen así toda la vida. Tienen que tener la posibilidad de ser modificadas, porque pueden cambiar las gestiones, puede cambiar la estrategia, puede cambiar la concepción de la unidad académica, puede cambiar la concepción de la universidad, y el reflejo de esos cambios de concepción tendrían que ser las estructuras organizacionales. Entonces, cuando uno diseña una estructura organizacional, no es que lo hace para toda la vida, sino que es cómo se concibe hoy la gestión, ¿sí? Entonces ahí, en el 2007 es cuando se aprobó la estructura organizacional de la Facultad de Humanidades, y ahí se basó en ese momento, era proceso de reencasillamiento,
se basó ya en las categorías del convenio colectivo. Desconozco si en las otras facultades hay, sé que la Facultad de Ciencias Exactas sí tiene un manual de funciones, no sé si lo habrá hecho en relación a categorías, no sé si alguien está de exactas. Ahí la DAI dice el decreto 366, el cual ve también categorías. De exactas, no. Pero la DAI está diciendo el decreto 366 es el cual ve. Es donde están las categorías, claro, es el convenio colectivo Claro. de trabajo para para el sector administrativo, por eso como has tocado eso lo quería nombrar para... Sí, es el Que ahí decreto. delimita que hace la categoría, que hace los que entran recién. Creo cuáles son las que funciones. Escuela de Innovación también ha trabajado con un manual de funciones y creo que también identifica categorías de acuerdo al decreto. Yo digo decreto y no lo nombro el número porque entiendo que todos sabemos de qué decreto estamos hablando, pero es el 366, muy bien la aclaración, DAI. De todas maneras, este es un análisis que lo van a tener que hacer ustedes, o sea, porque esto es parte de la actividad. ¿Qué dimensiones están presentes? ¿De qué manera están estas dimensiones presentes? ¿Sí? Y ahí vamos a charlar un poco más con respecto a esto. Vamos a lo que es manual de funciones, porque ya son las 8 y me tengo que ir. Manual de funciones contiene responsabilidades, obligaciones específicas de los diferentes puestos de trabajo, especifica requisitos para el cargo, responsabilidad y perfil, y es una herramienta de coordinación y de comunicación. ¿Qué contiene? Identificación del puesto de trabajo, área de desempeño y dependencia, funciones y requisitos para el puesto, en algunos de los casos. María, disculpa, sí. una pregunta. Sí. Con respecto al organigrama de la facultad de nosotros, en su momento decían que era un organigrama ideal, no el real. O sea, nos refleja la realidad de hoy a la facultad. Cuando lo trabajemos, lo usamos a ese como base nomás. Como base para armar la realidad institucional. Exactamente, eso quiero saber. Todos van a trabajar, o sea, todos los grupos van a trabajar en lo mismo. Porque también hay una tendencia a que marcar lo ideal, e insisto, es una cuestión de contexto. A ver, las instituciones pueden optar en trabajar estructuras ideales normalmente cuando van a pedir algo. ¿Sí? En los convenios programas, por ejemplo, en donde se van a pedir cargos, bueno, se trabaja con estructuras ideales. ¿Estamos? Y es muy probable que eso haya pasado en humanidades, ¿sí? Que en su momento, digo porque en el 2007 yo he participado en ese grupo de trabajo y el objetivo de armar una estructura ideal era justamente pedir cargos de categorías no docentes. ¿Se entiende esto? En el caso, perdón, Vanina, en el caso de la Facultad de Ciencias Médicas, que digamos se encontraba en el proceso de organización, en el año 2018 se dicta una disposición, no sé si decir creando la estructura de la facultad, pero es el Consejo Superior el que decide la incorporación de la Secretaría Académica, Secretaría de Ciencia y Técnica y de Administración a la estructura de la universidad. ¿La estructura de la universidad o a la estructura de la facultad? De la facultad, de la facultad. Ah, bien. Sí, o sea, la disposición, la disposición de la facultad aprobaba, si se puede utilizar el término, la estructura de la facultad en proceso de organización, que eran esas 3 secretarías dependientes del decanato. Bien. Y es el Consejo Superior, mediante resolución, quien aprueba esa estructura y la incorporación de esa estructura de la facultad a la de la universidad. Bien. Esa es una estructura de gestión. Aprendan ahí, van a ver cuando lean los documentos institucionales
que hay estructuras de gestión y estructuras administrativas, en el caso particular nuestro como institución universitaria. ¿Sí? Las estructuras de gestión siempre van a responder, o casi siempre, a áreas diseñadas para cumplir las funciones sustantivas. ¿Sí? Las estructuras administrativas van a responder siempre o casi siempre a las categorías que identifica el convenio colectivo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener, desde el punto de vista de gestión, una secretaría académica, una secretaría de administración. Digo, como estoy en proceso de organización, no necesito nada más. Necesito lo académico y necesito lo de administración. ¿Sí? Hacia el interior de esas unidades de gestión es donde se van a organizar las estructuras administrativas. La Secretaría de Gestión, que al margen de que está a cargo de un funcionario que es de designación política, porque no es de carrera, al margen de ese voy a tener una estructura administrativa que sí va a ser esta que Misber dice, la tecnoestructura. Ahí voy a tener las categorías no docentes. Puedo tener una 1, o puedo partir de una 2, o puedo partir de una 3, depende. O capaz que tenga nada más que 7. Hay muchas unidades de gestión que tienen ese tipo de estructura. Que a ver, no es que está bien o está mal. Aquí superemos la tentación de opinar si está bien o está mal. Seamos técnicos en las opiniones y lo que hay que expresar es esto que está planificado, que está diseñado de esta manera, en la realidad sucede esto, o puede ser al revés. En la realidad sucede esto, no está diseñado. Estaría bueno que sea esto. ¿Se entiende esto? Vamos así muy rápidamente, hacemos un paso. ¿Hay alguna pregunta? Me parece que no. Seguimos con la evaluación entonces. Vamos muy rápidamente por el concepto de evaluación, que creo que es el concepto más simple y más complejo que tiene la institución. ¿Por qué digo el más simple? Las universidades tienen en sus fases de evaluación 2 procesos, que es la autoevaluación y la evaluación externa. ¿Sí? Son concebidos, dice Toribio ahí, la autoevaluación y la evaluación externa, tal como se sostiene la 24.521, tienen que efectuarse contra los objetivos de cada institución, lo que aleja toda posibilidad de una estandarización de los procedimientos e instrumentos. Y aquí la profesora Tawada la pueden exprimir porque ella ha participado tanto del proceso de autoevaluación como de la evaluación externa. Entonces, tómenle una hora de cualquiera de las clases que les explique cómo han sido esos procesos en la universidad. Ahí también hay compañeras que han participado del proceso. Bueno, entonces armemos un foro con respecto a evaluación de la gestión universitaria, porque es un tema que nunca se habla dentro de las instituciones, únicamente cuando pasamos con los procesos. ¿Sí? Después nos olvidamos de estos procesos de evaluación que tienen una riqueza en sí misma. A ver, ¿yo para qué evalúo? Para saber si cumplo con los objetivos. Eso es la esencia de la evaluación. ¿Sí? Por más que por ahí nos enojemos cuando nos evalúan, pero en realidad es para saber, debería ser un proceso constante de interpelación a lo que estoy haciendo. Y la interpelación bien entendida, o sea, no para buscar culpables, sino para buscar oportunidades de mejora. Entonces, más allá de que la evaluación externa ha sido en el 2017, si no me equivoco, Marcela. 2017. 2017 ha sido la externa. Claro, el proceso interno, el de la autoevaluación, ha sido 2013,
14, 15, 16 y el 17 ya han venido los pares El evaluadores. 17 llevado la evaluación externa. Fíjense que el proceso son procesos largos. Por eso no admiten, como dice ahí, no admiten ningún tipo de estandarización, ¿sí? Fíjense que la autoevaluación nos ha llevado 4 años ponernos en sintonía de que podíamos ser evaluados. Y la evaluación externa ha sido en el año 2017. Este proceso, aquí dice Toribio, fíjense, sus resultados deberían emplearse como instrumento para la gestión. De hecho, ha sido así, porque del proceso de evaluación externa y del informe de evaluación externa han surgido una serie de recomendaciones que la universidad avanza para poder mejorar, ¿sí? Cuando se analiza, esto voy a dejar para que ustedes lo lean, esto sí me gustaría que lo tengan en cuenta. Aquí fíjense cómo aparece el concepto de calidad universitaria. ¿Se acuerdan que veníamos hablando desde la primera clase? Fíjense para cómo la concibe, cómo concibe este autor a la calidad universitaria, que de hecho no es una concepción de él, porque en realidad es una concepción que tiene la comisión de evaluación, ¿sí? Dice, es multidimensional, por lo que comprende un conjunto de dimensiones y variables y requieren de utilización de técnicas cuantitativas y cualitativas. Junto a la calidad, es conveniente evaluar la pertinencia. ¿Qué es la pertinencia para esta concepción? Es el grado de adecuación entre los fines de la universidad y los de la comunidad en la que está inserta. ¿Sí? Rápidamente pasamos por las dimensiones. De todas maneras, esto lo tienen ustedes en el texto, pero fíjense que hay una presentación institucional, docencia de grado y pregrado, alumnos y graduados e investigación, siguen las funciones sustantivas. Extensión y transferencia, gestión, biblioteca y recursos informáticos, infraestructura y equipamiento. Es muy probable, a mí me suena, Marcela, y ahí lo vas a ver vos después, que esto puede ser que haya cambiado en las dimensiones, pero siempre las dimensiones que aparecen están lo que es la institución. Me suena que haya cambiado porque no me acuerdo que bibliotecas y recursos informáticos esté como dimensión. La verdad que no me acuerdo de eso. No, lo pone como una dimensión específica dentro del proceso. Ah, bien. Entonces está bien como una lo entidad. plantea él. Esto está sacado de Toribio, ¿no? Así es, los últimos, la resolución de la CONEAU, cuando nos pasan los indicadores para hacer la evaluación, está específico como una dimensión con su especificidad, digamos, por separado. Eso es lo que iba a decir. Cuando las instituciones se someten a procesos de evaluación externa, normalmente la comisión es la que baja a través de una resolución qué dimensiones y qué variables son las que van a ser evaluadas. Por eso, pero más o menos siempre son estas. Claro. Y también los indicadores. ¿Cómo, Marcela? Los indicadores, no queda nada librado al azar. No queda absolutamente nada librado al azar, es cierto, y las instituciones tienen que trabajar con esos indicadores. Pero en términos menos, siempre están estas dimensiones presentes, o sea, la institución desde su concepción como un todo. Por eso se habla de una presentación institucional. Todas las funciones sustantivas y las funciones de apoyo que se consideren importantes. ¿Sí? Eso básicamente sería. Por eso aparece gestión, por eso aparece infraestructura y equipamiento. Aquí en gestión solo he puesto 2 variables, pero ustedes van a ver que están todos los sistemas administrativos, están todos los servicios a estudiantes, o sea, está todo ahí contenido. ¿Sí? Ahí, sí.
ahí hace una consulta, ¿cuál es el efecto o la significación de la autoevaluación y de la evaluación externa, aparte de mejorar la gestión? Bueno, ahí te va a contestar la Marcela Taboada. Ahí es largo de discutir porque se disparan muchísimos temas, ¿no? Porque además tiene que ver también con una visibilidad de la universidad frente a las otras universidades de la región. Tiene que ver, bueno, los más viejos nos acordamos cuando recién comenzaban estos procesos de evaluación en la década del 90, con el gobierno neoliberal, Menem, el impacto y la significación que ha tenido como que era de control y de achicamiento, como que se buscaba justamente justificar ciertos procesos de reducción, de achicamiento, de precarización. Después, bueno, una vez que se produce la evaluación externa también tiene diferentes efectos no solamente de posicionarnos como institución, sino de los actores que formamos parte de esa institución. Incluso también impacta en lo que es el sentimiento de pertenencia, de compromiso, o sea, los efectos son innumerables. Y van a tener que ver un poco con la cultura institucional propia de esa organización específica que ha pasado por ese proceso, que hace las autoevaluaciones y que pasa por el proceso de evaluación externa. Y también, bueno, a ver, si como universidad somos capaces de construir y de consolidar una cultura de la evaluación como instrumento de mejora, porque por ahí hay instituciones, organizaciones que no logran construir o instalar esa cultura. Así es. Entonces, puede haber una visión negativa o una visión positiva, pero eso también va a entrar a jugar con las significaciones que se construyan en esa cultura organizacional específica. Pero bueno, ya lo vamos a charlar y iremos viendo. También podemos hacer foros, entonces cuando hagamos el foro de autoevaluación y evaluación, ahí podemos Ahí podemos ver todo. Yo voy a dejar de grabar, Marcela, te voy a pasar como anfitriona para que vos empieces a grabar y después cierre el encuentro. Dale. Los dejo con la profesora Taboada, nos vemos el miércoles que viene. Chao, hasta luego. Bueno, Gracias. profe, nos Dale. vemos. Hasta luego, gracias. Chao. Chao.